Hola, muy buen día. Soy Alberto Fabio González, director general de Total Capital. Hoy les voy a platicar acerca de algo que muchos inversionistas nos preguntan muy a menudo, y es, ¿cómo integro un portafolio de inversión? Y esto es muy importante porque de acuerdo a cómo integres tu portafolio de inversión, es como vas a llegar a largo plazo a un crecimiento de tu patrimonio constante. Quisiera platicar con ustedes de entrada con algunas cosas básicas. Primero, todas las inversiones implican riesgos de diferentes tipos. Primero, riesgo de inflación. La inflación es el crecimiento generalizado de los precios. Esto significa que un peso que tienes hoy va a poder comprar menos objetos o menos cosas al futuro porque habrá crecido su costo o su precio. No es lo mismo un peso hoy a un peso mañana. El siguiente riesgo es el de volatilidad. Cuando nosotros invertimos en diferentes tipos de activos, los precios pueden ir subiendo o bajando. Si tenemos nuestro portafolio muy expuesto a la volatilidad y hay alta correlación de los activos, puede hacer que en una bajada del mercado estemos en una situación endeble en donde si necesitamos acceder a nuestro patrimonio, tendríamos que tomar pérdidas. Y eso no queremos que suceda. Y esto es la volatilidad. ¿Sí? Que los precios estén oscilando durante el tiempo que nos pongan en una situación complicada. El tercer riesgo es el riesgo de liquidez. Esto significa la posibilidad o facilidad de que un activo lo convirtamos en recursos líquidos, en dinero. No es lo mismo la liquidez de un bien inmueble a la liquidez de una acción en la bolsa. Un bien inmueble nos puede tomar hasta años el poder liquidarlo dependiendo de su magnitud, mientras que acciones en la bolsa normalmente son liquidables en efectivo a lo mucho a 72 horas. El siguiente riesgo se le llama riesgo de concentración. Este riesgo es el que, si bien responder al tema de no tener tus huevos en la misma canasta, pero diferentes otros aspectos, como por ejemplo, no tener la misma exposición geográfica. ¿Qué hubiera pasado si todo nuestro patrimonio lo tuviéramos en una zona afectada por un riesgo climático, un huracán o un terremoto? Se demeritan, aunque tuviéramos inmuebles y tuviéramos negocios, allí todo en una misma ubicación se podría afectar por estar concentrado. Entonces puedes tener concentración por industria o también por geografía o también por acreditado si tienes en tu portafolio préstamos. Es que no tengas los huevos en la misma canasta desde muchos puntos de vista. Y finalmente el tema de devaluación. Hoy en día el mercado es global y las monedas de los países siempre oscilan en relación a otras monedas. Muchas veces es común escuchar que el peso siempre se va a devaluar en contra del dólar. Y si vemos la gráfica, pues podemos decir que sí es cierto. Entonces, si generas dinero en dólares o generas dinero en pesos, va a diferenciar o va a cambiar cómo tu portafolio debería estar compuesto. Por ejemplo, si tú generas recursos en pesos, una recomendación anticipada es que tengas una parte de tu portafolio en dólares. Considerando todos estos riesgos de las inversiones, lo que queremos hacer es optimizar el portafolio de inversión para lograr tres cosas. Primero, un crecimiento constante. El portafolio de inversión se tiene que hacer de manera tal que siempre ganes. No vamos a hacernos ricos rápido, pero sí ricos lento siempre. Esto es el crecimiento constante, independientemente de lo que suceda en los mercados, que suba la bolsa, baje la bolsa. Tener exposición a diferentes mercados de manera correcta nos va a hacer que ganemos siempre. Después, estabilidad. Los portafolios se pueden también diseñar para tener estabilidad y sobre todo conforme va avanzando uno en su vida, mientras más años uno tenga, vamos a componer un portafolio para más estabilidad. Que si somos jóvenes podemos darnos el lujo de menor estabilidad y más riesgo de volatilidad si al final nuestro objetivo es a más largo plazo. Y finalmente, flexibilidad.
El portafolio tiene que ser flexible. ¿Para qué? Para que pueda ser fácilmente recurrible o accesible en casos de alguna emergencia o alguna oportunidad. Si se presenta algo interesante, que nuestro mismo portafolio nos pueda dar para eso, ya sea que sea susceptible de ponerlo en garantía para obtener un préstamo o liquidable de manera sencilla para un rebalanceo general cada 6 meses o cada 12 meses. ¿Cómo vemos nosotros que es la manera adecuada, optimizada para esto, que cumpla con esas características y que nos permita siempre ganar? Tenemos al capital, inversiones en capital. ¿Qué tipo de activos del portafolio de inversión son de este tipo? Las acciones, tanto bursátiles o no, están aquí representadas en 20% de alocación del portafolio a acciones bursátiles, estos que cotizan en la bolsa, 20% de inmuebles. Los inmuebles también, desde nuestra perspectiva, son bienes del tipo de capital, porque van oscilando en cuanto a sus precios, igual que una acción, a ritmos diferentes, pero igual funciona. Tanto lo que cotiza en bolsa como lo que no, los mercados son cambiantes. Tema de capital privado, también acciones de empresas que no cotizan en bolsa, que son menos líquidas, pero te pueden dar un incremento a la rentabilidad bastante atractivo. Esto no significa que así nada más. Si asignamos un 20% de acciones bursátiles, esto tiene que estar diversificado. Para quitarse de temas, lo más recomendable es irse por un solo instrumento sencillo, ¿sí? Que son ETFs de índices bursátiles. Normalmente se utiliza para los efectos el S&P 500, el índice de las 500 empresas más grandes del mercado americano. Cada peso invertido aquí está diversificado en 500 empresas, por lo tanto se logra tema de diversificación, se logra una potencial liquidez y también se logra tener una exposición a tipo de cambio extranjero, en este caso dólares. Si yo invierto pesos aquí, mi inversión va a estar oscilando también en función del tipo de cambio, así como el valor subyacente del índice. En temas de inmuebles, igual, no significa que el 20% esté en un solo inmueble. Lo ideal es que tengamos aquí tanto inmuebles físicos como índices de fideicomisos que tienen inmuebles y que son bursátiles. Ambos tipos de inmuebles pueden generar rendimientos recurrentes o no. Pudiéramos estar aquí pensando en tener algún departamento, algunos terrenos. Dependiendo del tamaño del portafolio, se podría componer de una u otra manera. Sin embargo, para portafolios más limitados, siempre están las opciones a través de las bolsas, poder acceder a instrumentos de inmuebles diversificados. Y finalmente, como les decía, capital privado, algunas empresas que no cotizan en bolsa, que tienen alto potencial de crecimiento, como lo que son fondos de Venture Capital. Hay bastantes muy buenos aquí en México. Después tenemos el 40% de deuda. Aquí lo que nosotros recomendamos es que de este 40%, el 30% sea de deuda bursátil. No necesariamente que sea papel de empresas, sino que también aquí está metido CETES o bonos. Lo que es importante es que el 30% de esto sea fácilmente liquidable, pero que también esté generando rendimiento constante y sonante. Vamos aquí a pensar en una combinación de CETES, algunos subibonos, inclusive algunos bonos de empresas que cotizan en la bolsa que pagan un rendimiento atractivo. Y finalmente un 10% también de deuda privada. ¿Esto qué significa? Que se les presta a entidades o empresas que no cotizan en las bolsas. Esto es en lo que nos especializamos en Total Capital. Nosotros tenemos opciones de inversión en donde los inversionistas pueden acceder a rendimientos superiores de una manera segura, teniendo rendimientos superiores a los que la deuda bursátil o papel gubernamental le puede dar a un inversionista. El costo de oportunidad es la liquidez. Normalmente este tipo de deuda privada, si tú necesitas recuperar tu dinero, no lo puedes hacer sino hasta el término de la inversión. Y finalmente tenemos el tema de alternativos. Un 10% del portafolio vale la pena tenerlo aquí. Recomendamos 8% en oro y 2% en Bitcoin. ¿Por qué? Porque hemos hecho escenarios de portafolios 10 años al pasado y el hecho de incluir este 2% de Bitcoin nos genera
rendimientos superiores a no considerarlo. Es un 2% que, si bien puede llegar a demeritarse, no perderá su valor al 100%, pero tenemos todo el otro paquete de activos que nos estaría respaldando de igual manera. Entonces, un pequeño porcentaje en un activo con mucho potencial de crecimiento puede ser bastante interesante, sumando que está vinculado y relacionado con moneda extranjera y que es fácilmente liquidable. Tiene sus ventajas y sus bondades. Y el oro, pues ni se diga, es el refugio en momentos de turbulencia e inestabilidad y pues ha probado ser un activo de conservación de valor. Entonces, si hacemos toda la matemática para revisar, a ver, ¿qué tanto del 100% del portafolio es líquido? De acuerdo a esta composición, tenemos 20% de acciones bursátiles, 30% de deuda bursátil y 10% de los alternativos. Nos da un 60%. Esto está muy bien porque el 60% de nuestro portafolio lo podríamos liquidar en dinero. Después, ¿qué tanto de esta composición estaría en pesos? Pues tenemos el 20% de muebles en este caso, el 30% de deuda bursátil y el 10% de deuda privada. ¿Sí? Nos da 60% en pesos. Y en contraste, en dólares tendremos un 40%. Entonces, nos da un buen resultado porque más del 50% tendríamos de liquidez y tendríamos un 2-1 de peso dólar. Una composición de esta forma nos va a dar anualmente, a largo plazo, un rendimiento de un 12 a un 14% anualizado. Es bastante bueno porque es el portafolio de inversión que está puesto prácticamente en piloto automático. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Solamente entrar a los mercados y a los activos de manera inteligente. Esto significa no entrar de un solo sopetón a todos los activos, sino hacerlo de manera paulatina durante el año para agarrar costos promedios y también estar haciendo los rebalanceos del portafolio cada 6 meses o cada 12 meses. Esto significa que si tenemos nuestro portafolio invertido y a los 6 meses se movieron los precios de los bienes, hay que hacer corte para volver a llegar a los porcentajes de inicio. Y así cada 6 meses o cada 12 meses de acuerdo al estilo de inversionista. Espero que esto les haya servido. Los invito nuevamente a consultarnos si tienen alguna duda o si quisieran alguna asesoría financiera. Tenemos mucha experiencia navegando los mercados a nivel internacional. En Total Capital tenemos un grupo de expertos. Muchas gracias por su atención.